capítulo 7, versículo 23 de Jeremías, dice así: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Subraye esto en su Biblia, por favor. Y andad en todo el camino que os mande. No dice que les sugiera. No es una opción. Es un mandamiento, andar en el camino que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Y no oyeron, vean a este pueblo, y no oyeron ni inclinaron su oído. Dice, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Dice que ellos tenían un corazón no solo malvado, sino que también duro, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esta mañana yo quiero hablar de avivamientos duraderos que transformaron el mundo. Durante el primer milenio, la única expresión de cristianismo que existía era la Iglesia Católica. Al inicio del segundo milenio, el Espíritu Santo empezó a engendrar esto en una nación, en un pueblo, para levantar una iglesia por la cual Jesús había dado su vida. Y esta debería de ser una iglesia conforme a su corazón. La opción era reproducir a miles y a miles de discípulos auténticos de Jesús en los siglos venideros. En el siglo XII despierta entonces en un hombre muy próspero, comerciante francés que quiso estudiar las Escrituras, llamado Pedro Gualdo. Él, de la propia Vulgata Latina, traduce al lenguaje francés la palabra del Señor. Lo interesante es que lo hace en reuniones pequeñas, donde la gente se reunía a orar y a leer la Biblia en las casas. Totalmente lo contrario de los servicios en latín de la Iglesia Católica. Fue tanta la pasión de este hombre que se puso a vender todos sus bienes y empezó a predicar en las calles para convocar a los franceses a los grupos de oración y de lectura de la Biblia. Los gualdenses, los que se consideran allá en Francia los primeros evangélicos, llenan a Europa de la fe en Jesucristo y empiezan a transformar a esa nación. Algo que salió muy caro, porque sus vidas fueron sacrificadas y pagaron esa pasión con su propia sangre. 200 años después, el Espíritu de Dios levanta a un sacerdote católico inglés, doctor en teología, que traduce ahora la Biblia al idioma inglés. Don Estrella de la Mañana de la Reforma, Juan Wycliffe. Este hombre entrenaba a un ejército de predicadores, los Lollardos, que llenan a Europa con el mensaje de la fe personal en Jesucristo. De ellos nacen también los puritanos, gente que buscaba vivir en fe y en santidad delante del Señor. Impactan y transforman a la nación completa de Inglaterra. ¿Qué pasa después? Vamos a Alemania. En el siglo XVI, ahí había un monje agustino en Alemania, doctor en teología. Él anhelaba tener un corazón limpio delante de su Creador y empieza a profundizar su estudio en el libro de los Romanos, don Martín Lutero. Y él descubre algo, que el hombre es justificado únicamente por depositar su confianza en la obra culminada completamente en la cruz del Calvario. Él traduce la Biblia del griego al alemán y en 1517, en el mes de octubre,
va y clava su tesis de 95 puntos en la capilla de la Universidad de Wittenberg, donde fue catedrático y empieza a transformar a toda la nación. Y entonces, entre los luteranos nacen los pietistas, gente que se reunía en grupos pequeños a profundizar la palabra del Señor, a buscar la obra del Espíritu Santo y la vida de acuerdo a la palabra de Dios entre los alemanes. Estoy hablando solo de potencias mundiales. En el siglo XVIII nace de una familia aristocrática el conde Nicolás von Zinzendorf. Su padre muere, toma la responsabilidad de su educación, su abuela y su tía, que era muy devota a Cristo. Y rodeado de mucha devoción a Jesús, lo empujaron a la política. Él hizo resistencia, pero la familia lo empujaba para que él se lanzara a su profesión y él se convirtiera en un tremendo líder en el gobierno. Y él lo hizo, él respondió, pero sin embargo dedicaba 2 horas diarias a la oración mientras estudiaba leyes. Yo no sé cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración. No podemos subsistir ni desarrollarnos, mucho menos esperar que la nación o nuestras familias sean transformadas por el poder del evangelio si nuestras vidas no son de oración. Este hombre estaba transformando, estaba siendo preparado para impactar completamente a una nación. Sin embargo, su amor primario era el ministerio cristiano. Él quería establecer una comunidad de paz que creciera para ser el modelo para toda la tierra, el modelo de amor para toda la tierra. Y en 1727 nace en la comunidad morava Herrnhut, el Señor vigila. Y empiezan las vigilias de 24 horas diarias durante 100 años. 100 años. Fueron los que impactaron a Juan y a Carlos Wesley, 2 hermanos que van de viaje misionero hacia Estados Unidos. Ellos deseaban, antes de ir a Estados Unidos, reformar su iglesia en Inglaterra, pero desde adentro. No logran reformar la iglesia. Sin embargo, el metodismo transformó su nación y la nación de los Estados Unidos, que llegó a ser el gran despertar del siglo XIX. Juan Wesley llega a ser conocido como el hombre de un solo libro, la Biblia. Ahora, estos 4 avivamientos que hemos estudiado, de los orígenes, ¿qué tenían en común? Se desarrollaba por medio de grupos pequeños, en casas, con un fuerte énfasis en estudio y lectura personal de la Biblia y en rendirse cuentas unos a otros de su conducta. ¿Qué más tenían en común? Lograron grandes cambios en sus naciones. ¿Qué cambios se vieron en esas naciones? Desarrollaron la justicia social, las formas de gobernar, las leyes basadas en moralidad bíblica. Imagínense cómo impactaron estas comunidades de cristianos a potencias mundiales. Terminaba 200 años y empezaba otro avivamiento. Una generación de hijos de Dios que reflejaba la vida del autor de la vida y el consumador de la fe. Sin embargo, como que se estuviera cumpliendo el libro de Apocalipsis capítulo 13, fueron perseguidos por el gran dragón. Y esa preciosa generación de santos casi fue exterminada. En el siglo XX surge otro gran avivamiento, completamente diferente a los anteriores. Un avivamiento que nunca llegó a impactar a la nación como los avivamientos anteriores, porque les faltó un elemento: el estudio, el énfasis a amar las Escrituras. Ahí en la calle de Azusa,
en Los Ángeles, California, nace el pentecostalismo. Herederos de la santidad metodista, de un mover auténtico del Espíritu Santo, para la iglesia de Jesucristo, que debía ser humilde, sabia, inteligente, llena del poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Menospreciaron la Biblia, diciendo que no se necesitaba tanto estudiar teología, que solamente se necesitaba el poder del Espíritu para llevar a cabo la obra de Dios. Hoy ese pentecostalismo ha tenido mayor crecimiento numérico a escala mundial. Ha tenido un tremendo efecto en cuanto al evangelismo, pero no ha podido cambiar la moral de su nación. No ha impactado a los gobiernos. No ha traído reformas de justicia, de bienestar social en sus países, como los avivamientos anteriores. Más bien, la condición moral de la iglesia globalmente ha venido de mal en peor en este último siglo. ¿Qué pasa ahora con la iglesia de Jesucristo en Guatemala, en Latinoamérica? Cuando la estudié en el seminario centroamericano, pude comprender la condición espiritual de la iglesia evangélica. La civilización maya fue altamente religiosa y viene a ser conquistada por una civilización quizás más religiosa, los españoles. Los conquistadores católicos que vinieron para cristianizar simplemente reemplazaron los templos mayas por templos católicos y las estatuas mayas con estatuas católicas de los santos. Pero seguía la adoración a dioses paganos. Quemaban incienso frente a estatuas de los santos católicos. Y la mentalidad de los conquistadores estaban muy equivocados acerca de cómo eran los pueblos mayas. ¿Qué hicieron? Los humillaron, los maltrataban, los consideraban ignorantes, incapaces de hacer labores peores que las bestias fueron tratados. Les rehusaron a los mayas la educación. Eso produjo en términos generales un sentimiento falso de inferioridad y un ambiente de dominio de los superiores hacia los inferiores. Y créame, iglesia, se los digo como pastor, el día de hoy existe tremendo fatalismo de sentimiento de inferioridad, de creer que no se puede superar, se haga lo que se haga. Un ejemplo: el dueño de un almacén va todos los días a las 8 de la mañana a abrir su negocio, todos los días, día tras día, a abrir su negocio a las 8 de la mañana. De repente se da cuenta que uno de sus empleados, con tremendo liderazgo, llegaba a las 8 menos cuarto y pensó: creo que le puedo delegar a él la apertura de mi negocio, y le dio las llaves y le dice: el día de mañana, por favor, abran. Y llega al siguiente día y se da cuenta, eran las 9 de la mañana, y se da cuenta que todos los empleados estaban ahí parados, pero el negocio estaba cerrado, y les pregunta: ¿por qué no han abierto? Porque hemos estado esperando que usted venga para darnos la orden. Estamos con mucho de nuestro pueblo con una mentalidad de que no podemos tomar decisiones, no podemos tener la iniciativa en términos de desarrollo y en términos de liderazgo espiritual como cristianos. Muchos guatemaltecos entre los cristianos no creen necesario estudiar tanto la Biblia. Mucha iglesia, le dicen a sus hijos. No hacen el intento, el esfuerzo por ellos mismos, dedicar un tiempo especial en la semana a estudiar la palabra del Señor de una forma sistemática. Mucho menos lo hacen de una forma personal, y peor, darle el ejemplo o guiar a sus hijos al estudio de la Biblia. Falta mucho
porque los guatemaltecos cambiemos la mentalidad de podernos desarrollar y convertirnos en una auténtica comunidad que ama la palabra del Señor, que enseña la palabra del Señor, y más impactante, que viva la palabra del Señor y que gane a otros por el poder del Espíritu Santo para transformar a nuestra nación. Creemos que no lo podemos hacer. ¿Y cómo nos justificamos? ¿Cómo nos justificamos para no seguir estudiando la Biblia? ¿Cómo nos justificamos para no reunirnos? Nosotros podemos regalar la educación teológica de alta calidad. La podemos dar gratis. Y ni siquiera así es aprovechada. Yo invertí más de 12 años pagando por ser formado en teología, en las universidades, en seminarios, por ser formado en la teología, y me quedé muy lejos de todo lo que hay que aprender. Me faltan muchas herramientas para profundizar más en la palabra del Señor. Pero muchos, cuando les digo, ¿leíste tu palabra?, me responden, es que no tengo el hábito de leer. ¿Saben qué hemos hecho durante estos años que hemos tenido la oportunidad de hacerlo? Hemos perjudicado el progreso de la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos hablar de progreso, de la justicia en nuestras naciones. El gobierno de Guatemala empezó a presionar a los pastores. ¿Quieren que renovemos la personería jurídica? Estudien. Y los pastores, ¿saben qué hicieron? Muchos pastores en Guatemala, a mí me consta que fueron con muchos partidos políticos a firmar para comprometerse que sus iglesias iban a votar por ellos, con tal de que estos partidos políticos les regalaran un título de ministros ordenados, con 10 horas de capacitación, ni siquiera 20 horas de capacitación, y salen como ministros ordenados. A nosotros, nuestros pastores del campo, nos ha llevado 10 años cambiar la mentalidad. Y de esos 10 años, 4 años aprovechados, 4 años, 8 horas al mes, de 8 a 10 horas, estudian nuestros pastores al mes durante 4 años para graduarse, y ustedes fueron testigos, para graduarse el año pasado como ministros ordenados. A nosotros los pastores nos desalienta mucho que el pueblo del Señor no tenga esa inspiración, esa pasión, ese ánimo. La teología parece que nació en Europa. Parece que se prostituyó en los Estados Unidos. Y creo que se terminó de arruinar en Latinoamérica. Somos mucho más capaces, y lo hemos demostrado a nivel mundial, de ser misioneros, ser gente de ministerios poderosos, de unción, de revelación. Los centroamericanos nos hemos destacado mucho a nivel mundial, entre el rebaño de todo el mundo del Señor Jesucristo, de ser gente que impacta detrás de un púlpito. Pero tenemos que romper con la maldición impuesta de los conquistadores anteriores. Hay que romper, iglesia. No aceptemos la condición de no reunirnos una vez a la semana a estudiar la palabra del Señor. Tenemos que romper con eso. Es tiempo de romper con eso. Es tiempo de hacer un switch en nuestro corazón por amar la palabra del Señor. Las consecuencias son trágicas. El dejar de amar la palabra es trágica. Dice Jeremías capítulo 6 versículo 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos
y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Será posible que somos nosotros los que tenemos ese oído que no quiere escuchar? ¿Será posible que somos nosotros los que tenemos ese corazón que no quiere amar las Escrituras? Jeremías 4:22. Esto es una reflexión, iglesia. Y las reflexiones nos sirven para tomar decisiones en nuestra vida. Porque mi pueblo es necio. Ahora ya entendemos el contexto. No me conocieron. Son hijos ignorantes. No son entendidos. Yo no quiero estar dentro de las calificaciones de estas iglesias. Y yo no creo que alguien diga que nosotros somos necios y que no somos entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es fácil. Miren los pandilleros, son brillantes. Sí. La gente maleante es impresionante lo que hacen. Tienen un sistema, es una red. Tienen tantas ideas que nos tiene al pueblo del Señor nos tiene temblando de brazos cruzados. Yo digo, si esas neuronas las usaran para emprender negocios, yo no sé qué clase de empresarios fueran hoy en día. Usan la checa para hacer lo malo, pero hacer el bien no supieron. Será, iglesia, que nosotros sabemos qué es lo que nos conviene y que no lo estemos haciendo. Lo más trágico es que si no estudiamos, vamos a caminar en nuestros propios consejos y vamos a querer que nuestras reuniones sean un espectáculo de entretenimiento. Y así lo vamos a ver, como un espectáculo de entretenimiento. Andamos buscando cosas que llamen la atención para sentirnos felices. Y no hay nada de malo que la gente se sienta bien en medio de la iglesia, pero ese no es nuestro objetivo. Qué fatal. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Cuando uno no tiene entendimiento, que Dios no lo pueda corregir. ¿Cuántos quieren que Dios los corrija? Dios va a corregir al entendido. Dios le va a enseñar al entendido. Lo dicen los salmos. Te haré entendido y te enseñaré el camino por el cual has de caminar. Dios no le puede enseñar a alguien que no sea entendido. Dios no puede corregir a un necio. El necio es necio y así se queda, porque el necio no se puede corregir. ¿A cuánto les gusta que Dios les diga que no? A nadie. Pero ese no significa que Dios te está previniendo de algo. Y posiblemente ese no diga, mijo, después. Quien no anhela corrección diaria de Dios, termina cayendo en pecado. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 14, y estas son palabras de amor. Lindo escuchar una profecía como esta. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Yo estaba ahí atrás y veía en medio de la alabanza como muchos se gozaban y como otros estaban completamente cohibidos. Y me recordé de esta palabra y dije, ya entiendo quiénes son los sionitas. Ya entiendo
¿a quién escoge el Señor para meterlo en Sión? Cuando me fui a Jeremías, no cualquiera puede estar en el monte santo. No cualquiera entre, por mucho que nosotros querramos forzarte para que tú alabes y bendigas al Señor, perdóname, pero el privilegio de estar en el monte de Sión no se lo da Dios a cualquiera. Y entre menos estemos estudiando la palabra del Señor, menos adoradores vamos a tener en la iglesia. Y entre más gente esté estudiando la palabra del Señor, más sionitas vamos a tener en medio de la iglesia. El pueblo del Señor se está alejando de la vida, de la alabanza, de la celebración, del júbilo. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Yo quiero ser introducido en Sión. Yo quiero que Dios me tome y me lleve a su monte. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia y con vara. No dice vara, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo bíblico entonces? La paternidad. Aquí dice, yo os daré pastores que os apacienten. Eso hace un padre. Pastores con ciencia, pastores con inteligencia. Mira, hermano, por favor, no te dejes formar de cualquiera. No cualquiera te puede a ti apacentar. Tenemos que convertirnos en padres, pero también en hijos de 5 personas, es nuestra visión. ¿Será que hay personas que nunca han engendrado un hijo en la iglesia? ¿Será que hay personas que mueren después de ser 40 años cristianos y nunca criaron un hijo o una hija? ¿Sabe qué sería eso? Eso sería comprobar que el cuerpo de Cristo es estéril. Demostrar que el cuerpo de Cristo es estéril. Si nosotros no creamos, no criamos, no engendramos hijos espirituales, es hacer que el cuerpo de Cristo se esterilice. Así no crece la iglesia. Tampoco queremos monstruos. La cabecita y el gran cuerpezote, ¿verdad? Porque hay iglesias totototas. Y usted los ve a ellos y el conocimiento que tienen es. Y hay iglesias que tienen la cabezototota lleno de conocimiento y el cuerpecito. Mucho conocimiento, pero no crecen. Y eso en realidad es un impedimento para ser un sacerdote. Los sacerdotes eran tallados. Miren, iglesia, yo he visto cómo a muchos cristianos les gusta que les griten desde el púlpito. En serio. Pero ni así cambian. ¿Por qué? Porque nunca hemos llegado a pensar por nosotros mismos acerca de los caminos del Señor. Tenemos que entender a nuestro Dios. Nosotros no venimos a misa evangélica más alegre. No venimos a eso. Tampoco somos aportadores económicos para el funcionamiento de la iglesia. Claro que sí, pero eso no es todo. Yo tengo tal vez hablemos de este año, que únicamente me han pedido consejería 4 personas. 4 personas, todo lo que va el año. Ya las ovejas no quieren que nadie se meta en sus vidas. No buscan consejo. ¿Por qué? Porque caminan en sus propios consejos. No nos cambiamos a una religión más bonita. Cuando tú tratas a Dios como algo que no lo es,
Eso se llama idolatría. Idolatría es tratar a Dios como algo que Él no es. Vamos a ser juzgados en cuanto le conocimos. Vamos a ser juzgados en cuanto caminamos en sus caminos, conforme a las oportunidades que Él nos dio. Vamos a ser juzgados si nos logramos reproducir en alguien más, si le amamos, si le cuidamos, si lo llevamos a la madurez espiritual. El Señor nos va a juzgar de acuerdo a cómo le obedecimos a Él, el poner nuestro corazón buscándole en oración y amando su palabra. Primera de Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Sobre qué hemos edificado? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cerremos nuestros ojos. Creo que llegó el momento de detenernos y de pedirle al Señor que esta palabra se quede en nuestro corazón.